través de esta serie hemos ido poco a poco avanzando hacia ese domingo de resurrección que básicamente es el 17 de abril de este mes. Así que estamos llegando allá y poco a poco hemos ido avanzando en el libro de Juan. Y en la escena que tenemos para hoy, Jesús básicamente ha sido arrestado y ha sido enjuiciado por Caifás. Luego Jesús ha sido llevado a la residencia gubernamental del gobernador en ese momento, de Poncio Pilato. ¿Para qué? Para que sea básicamente le entreguen la sentencia de muerte que ha sido impuesta por el pueblo judío, por la élite religiosa de esos tiempos. Cuando Jesús llega allí donde Pilato pues le va a hacer una serie de preguntas. El libro de Juan quizás nos menciona unas 5 de esas preguntas. Le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contesta algo. Después le hace una pregunta irónica, quizás le dice, ¿acaso yo soy judío? Después le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y Jesús pues le contesta algo más. Y así Pilato le va a hacer 2 preguntas más que van a ser una pregunta detrás de la otra y que esas 2 preguntas hacen parte de nuestro texto guía para hoy, que va a aparecer allí en pantalla, en Juan capítulo 18, versículos 37 al 38, que dice así. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la ¿qué? A la verdad. Me encanta cuando participan así, que podamos decirlo con una voz de mucho esfuerzo. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, y vamos a hablar un poco de eso al final. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Por qué no le preguntas a alguien que está en tu mesa, ¿qué es la verdad? Pregúntale a alguien, ¿qué es? ¿Qué es la verdad? Quizás ustedes no lo notaron, pero lo que Pilato estaba haciendo es que le hizo esta última pregunta a Jesús y literalmente no esperó la respuesta, sino que salió a encontrarse nuevamente con toda esa élite judía que estaba allí, que había traído a Jesús. Quisiera que pausáramos por un momento en la escena y nos diéramos cuenta de la dualidad de pensamientos que estaban pasando por la mente de Pilato. Por un lado, él estaba teniendo un profundo anhelo por saber qué es la verdad. Y por otro lado, estaba mostrando una profunda resignación de que nunca iba a encontrar la respuesta. Y a lo mejor es lo que estás tú aquí, a lo mejor tú te encuentras en esa misma dualidad. Quizás buscando la verdad en relación a tu matrimonio, quizás buscando la verdad en relación a tus finanzas, quizás buscando la verdad en relación a tu futuro, quizás buscando la verdad en cuanto a lo que vas a hacer con tus hijos. Y quizás tienes ese gran anhelo, ese profundo anhelo, pero quizás has llegado a un punto donde te sientes devastado, lleno de mucha resignación. Si esa es tu situación, este mensaje es buenísimo, es para ti. Así que quizás en la mente de Pilato, él está pensando, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? He estado buscando y buscando que alguien me dé la respuesta de qué es la verdad y no he encontrado a alguien que me dé esa respuesta. Eso es lo que él estaba expresando con ese comentario. Lo que sucede es que para la cultura greco-romana, para ellos la verdad no era algo así tan simple. No era algo así tan simple como cuando uno dice 1 más 1 es 2, esa es una verdad matemática. Para ellos la verdad era algo más profundo que ellos. Para ellos la verdad era la respuesta a las preguntas existenciales que todos nos hacemos, las preguntas relacionadas a nuestra existencia. Y los grecos romanos acostumbraban a reducir la verdad a 3 preguntas básicas en relación a nuestra existencia. Una de ellas era una pregunta de origen, y es básicamente cómo vinimos a existir. La otra era una pregunta de propósito, ¿para qué vinimos a existir? Y la tercera era una pregunta de destino, es
¿Va a haber nuestra existencia? ¿Vamos a existir después de la muerte? Y esas eran las tres preguntas que continuamente se hacían los greco-romanos, y la realidad son las mismas tres preguntas de origen, de propósito y destino que la humanidad se hace hasta el día de hoy. Y la humanidad sigue buscando respuestas a estas preguntas a través de la ciencia, a través de filosofías, a través de la psicología, a través de la teoría de evolución, sin llegar a comprobar nada, sin encontrar la respuesta. ¿Saben por qué? Porque la respuesta a las verdades existenciales solamente las podemos encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia. Así que no es que hay una verdad para una persona y otra verdad para otra persona. Hay una sola fuente de verdad absoluta, y Jesús es la fuente de toda verdad. Y Jesús dijo en Juan 8:32 al final que esa verdad nos iba a hacer libres. Y no solamente libres de la esclavitud del pecado, no solamente libres de toda condenación, no solamente libres de la muerte eterna, sino libres de tener que seguir buscando y buscando la verdad. En otras palabras, nosotros ya no necesitamos ser más dominados por lo que el mundo tenga que decir acerca de nuestro origen, de nuestro propósito o de nuestro destino, porque somos absolutamente, como creyentes, libres. Yo no sé si alguna vez usted ha abierto de pronto un candado de esos de combinación. Al menos que usted tenga la combinación de números exactos, usted no puede abrir ese candado. En forma muy similar, al menos que usted no tenga la combinación de la verdad absoluta, no va a poder abrir el candado de su origen, de su propósito o su destino. Así que eso es lo que les propongo. Vamos a hacer un recorrido por la verdad. Hoy vamos a hacer una aventura por la verdad. Y el propósito que queremos hacer es que vamos a encontrar precisamente esa absoluta combinación, esa verdad absoluta que es la combinación con que al final del servicio vamos a poder volver y contestar esas preguntas de origen, de propósito y de destino. ¿Están conmigo? ¿Les anima el tema? Entonces vamos a comenzar nosotros por preguntarnos ¿qué es la verdad? Y aparece allí en la pantalla, ¿qué es la verdad? Quizás la mejor manera de poder entender esto es comenzar con ¿qué no es verdad? Si comenzamos por allí, ¿qué no es verdad? Entonces podemos descartar eso y podemos más bien mirar qué es la verdad más adelante. Primero que todo, la verdad no es aquello que funcione. Eso se llama pragmatismo. En otras palabras, si una persona continuamente está diciendo mentiras y le funcionan temporalmente, esa persona no puede llegar a asumir que esas mentiras son verdad para él, que se convierten en verdad para él. Así que no es lo que funcione. La verdad no es aquello que parece lógico. Muchas sectas religiosas utilizan precisamente la lógica para documentar lo que ellos piensan. Por ejemplo, si una persona en una secta piensa que si le reza a un objeto de madera y de pronto sucede algo que no es natural, es decir, algo sobrenatural, entonces ellos lógicamente concluyen que ese objeto de madera tiene en verdad, la capacidad de hacer cosas sobrenaturales. Pero eso no es verdad. La verdad no es lo que hace sentir a las personas bien. Es muchas veces una persona que de pronto fuma cigarrillos se siente bien al fumar, pero eso no significa que la verdad es que el cigarrillo es bueno para hacernos sentir bien. O sea, que el sentirse bien no es la verdad. La verdad no es lo que la gran mayoría esté de acuerdo. Podemos tener, digamos, un jurado, el 95% de un jurado puede llegar a estar inclinados a favorecer de que esa persona es culpable y quizás la condenen, pero usted y yo sabemos que muchas veces han condenado a personas que son inocentes. O sea que la verdad no es lo que haga la gran mayoría. La verdad no es lo que sea más complejo. Se han escrito
una cantidad, cientos de libros bien complejos acerca de la teoría de la evolución y de Charles Darwin. Pero eso no significa que esa teoría sea la verdad. La verdad no es el resultado de buenas intenciones. Por ejemplo, las buenas intenciones de Robin Hood de querer robarle a los ricos para darle a los pobres no es en verdad la solución a los problemas sociales de pobreza. Y final, la verdad no es simplemente creer firme en algo. Usted pues, yo firmemente estoy convencido de esto, la lógica y firmemente estoy convencido. Y un muchacho puede estar firmemente enamorado de una persona y llegar a casarse para darse cuenta 6 meses después en su matrimonio que estaba realmente enfatuado. Pero él estaba firmemente convencido y creía que eso era la verdad. Y así tú y yo tenemos una cantidad de cosas que nos vamos a dar cuenta, maneras de pensar en las cuales nosotros pensamos que eso es verdad y hoy queremos poner todo eso a un lado. Vamos a soltar eso para poder abrazar lo que la Biblia llama verdad. Así que la pregunta que quisimos comentar es, ¿cómo podemos entonces nosotros definir la verdad? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, en el lenguaje original, en el griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento, la palabra verdad implica no esconder, no ocultar algo. No escondemos algo, no ocultamos algo. Es algo que no se contradice. Dios no se contradice y además es consistente. Y la verdad está relacionada mucho con la sinceridad. Y quizás han escuchado en el pasado que la sinceridad se deriva de sincera. Algunos artesanos hacían ciertos utensilios y como tenían grietas les ponían cera y decía, básicamente cuando iban a vender ellos decían, pero este artículo no tiene cera, era sin cera. En otras palabras, lo que estamos hablando aquí es que la verdad no necesita de maquillaje, no necesita de que la adornemos, no necesita que la hagamos bella o que la hagamos real, porque la verdad es real y bella por sí sola, se sostiene por sí sola, no necesita de nuestra ayuda. Quizás la pregunta que vamos contestando a medida que avanzamos en esta aventura por la verdad bíblica es, ¿qué dice la Biblia sobre la verdad? ¿Qué dice Dios sobre la verdad? Y Jesús declaró algo maravilloso y lo hizo en Juan 14:6. Él dijo, yo soy el camino y la ¿qué? La verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. En este pasaje sucede algo maravilloso, que es que Jesús por primera vez le revela a la humanidad, le revela a sus discípulos algo maravilloso. Y es que la verdad no es algo, la verdad es alguien, es una persona y Jesús es esa persona, es esa verdad. Y como Cristo es eterno, entonces como es una persona eterna, entonces la verdad es eterna, es decir, no cambia, nunca deja de ser. Pero además, si todo fue creado por Cristo y a través de Cristo, y Él es la personificación de la verdad, Él es la única fuente de toda verdad. No hay verdad aparte de Cristo. Aún las verdades que no están en la Biblia, como digamos, hablemos de la gravedad, de la ley de la gravedad, que es una verdad científica, toda verdad, fuera o dentro de la Biblia, toda verdad que encontremos en esta tierra, en este universo, que se cumple, la fuente de esa verdad es Jesús. Así que Jesús dijo, yo soy la verdad. Pero hay algo también maravilloso que Él dijo en Juan 8:32. Y dice así, está en la pantalla, que dice, ¿y qué? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que primero hay que conocer esa verdad y esa verdad es una persona, así que hay que conocer a Jesús y eso nos hace libres. Libres de la esclavitud del pecado, libres de toda condenación, libres de ir al infierno y libres para no ser más esclavos de Satanás, sino más bien siervos de Jesús. Eso es lo primero que se nos viene a la mente de esto. Pero algo muy, muy importante que tiene que ver con el conocer. La verdad es la combinación perfecta
que abre la caja fuerte de nuestra vida eterna. La verdad es la combinación perfecta que abre la caja fuerte de nuestra salvación, de Cristo en nosotros. Pero hay que conocer esa combinación. Por eso Juan dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cristo es esa verdad. Así que Juan nos está indicando que hay que conocer a Jesús, quien es la combinación perfecta. Él es quien abre la caja fuerte de nuestra salvación, la caja fuerte de nuestra seguridad eterna, la caja fuerte de nuestra vida eterna. Hasta ahí estamos quizás bien claros. Ahora, fíjese bien, la palabra conocer implica algo bien íntimo y personal. Es algo bien íntimo y personal. En el lenguaje original del Nuevo Testamento, en el griego, esa palabra conocer expresa conexión y expresa unidad. Oigan bien, conexión y unidad como la que hay entre un hombre y una mujer, es decir, su esposa. Y Mateo nos ilustra eso hablando un poco de José y María cuando estaba relatando la historia. Él pone algo maravilloso que nos sirve a nosotros para comprender este tipo de unión que hay allí. Mateo 1:25 dice lo siguiente. Y está hablando de José. Pero José, en otras palabras, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y aquí lo maravilloso de esto. Esta frase no la conoció, que está en la versión Reina Valera 1960, en la versión de la Biblia NTV, Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente la traduce como no tuvo relaciones. Es decir, no tener relaciones era lo mismo que conocer. Conocer era algo íntimo. En otras palabras, el punto es que conocer tiene un aspecto bien íntimo, como el que sucede entre un hombre y una mujer cuando se casan y sellan su pacto matrimonial en su boda y después tienen su noche de boda. Y allí el hombre conoce íntimamente a su esposa y ese pacto legaliza esa unión y protege esa intimidad. Hay un pacto primero y hay esa unidad. Y todos tenemos varios tipos de relaciones. Tenemos muchas veces relaciones con las personas con que trabajamos, los compañeros de trabajo. Tenemos relaciones con las amistades. Tenemos relaciones aquí en la iglesia. Tenemos relaciones con los vecinos. Tenemos una relación con nuestros hijos. Pero ninguna de esas relaciones debe ser tan íntima y tan personal como la relación matrimonial a llegar al punto máximo de intimidad sexual que solamente debe suceder en el matrimonio. Entonces, lo que Dios está hablando aquí es que hay mucho tipo de relación, pero está poniéndole atención al tipo de relación que nosotros tenemos que tener con Cristo y la está comparando a una relación matrimonial. Por eso el pacto matrimonial sirve para ilustrar el pacto de salvación. Cuando un novio y una novia dicen, sí, te acepto como mi esposo, sí, te acepto como mi esposa, ese matrimonio queda sellado bajo el pacto matrimonial, pero queda solamente consumado con el acto sexual de la pareja, porque es allí donde vienen a ser un solo ser. Literalmente vienen a ser un solo ser. En forma similar, cuando una persona que conoce a Cristo le dice a Cristo, sí, te acepto como mi esposo, sí, te acepto como mi Señor y Salvador. En ese mismo instante, Jesucristo y ese cristiano vienen también a ser un solo ser. Y por eso nosotros escuchamos, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Nuestra iglesia se llama Christ in us, Cristo en nosotros, dando una idea de esa unidad. O sea que es la unidad que sucede en esa íntima y personal relación con Jesucristo. Ahora, todo esto para decir lo siguiente. Cuando Juan dice, y conocerán la verdad,
y la verdad los hará libre. Y esa verdad es una persona que es Jesucristo. La implicación es, van a conocer a Jesucristo de la manera más íntima y más personal, máxima que ustedes puedan tener. Así ilustrada como en el matrimonio. Y cuando tengan esa máxima intimidad, esa máxima relación, esa efectiva relación de unidad que son uno con Cristo, dice, esa verdad los hará libres. ¿Por qué es importante eso? Porque muchas veces hay personas que han escuchado de Jesús, han leído de Jesús, es un factor histórico en la historia, se ha escuchado de Jesús, pero no tienen una relación íntima y personal. El caso más claro, precisamente, Judas, uno de los 12, que era una persona que nunca tuvo una relación íntima y personal con Jesús, a pesar de que comió con él, cenó con él, quizás durmieron en los mismos lugares, salieron a trabajar, hicieron ministerio juntos. Es posible que podamos venir a la iglesia toda una vida y nunca entrar en una relación íntima y personal donde tú y Cristo se vuelvan uno. ¿Qué dijo Cristo al final en muchos de sus evangelios? Dijo, Señor, yo hice esto por ti, yo hice aquello por ti, yo serví en la iglesia, yo hice aquello, yo ayudé. Y Jesús dijo, apartados de mí, porque nunca los ¿qué? Conocí. Ahora entendemos por qué Él dice eso, porque no hubo una intimidad personal con esas personas, a pesar de que hicieron muchas buenas cosas externas, pero no hubieron. Pero además, sigamos con nuestra búsqueda de la verdad. Dios no pasa por alto tu cerebro para darte la verdad. Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstoles de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y ¿el qué? ¿El qué? El conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y qué interesante que esa palabra conocimiento en el lenguaje original significa hacer un diagnóstico correcto. Un diagnóstico correcto con un pleno discernimiento. Es decir, yo voy a hacer un diagnóstico de esta situación, voy a hacer un diagnóstico de esta verdad. Es decir, no solamente la voy a tragar entera, sino voy a hacer un diagnóstico de esta verdad. El punto es que Dios no quiere que tú y yo simplemente nos sintamos obligados a creer. Él nos llama, nos invita a creer, pero Él quiere que apliquemos ese conocimiento, que apliquemos ese discernimiento correcto y lógico. ¿A qué? A la evidencia que Él nos da. Por eso podemos entender lo que dice Hebreos con ese concepto en mente. Hebreos 11:1 dice así: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. ¿Es la qué? Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La fe es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Vamos a repetirlo. La fe es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y fíjense bien, Jesús declaró, yo soy la verdad. La verdad es una persona. Y Jesús también declaró que esa verdad nos hace libres. Conocer a Jesús nos hace libres. Pero lo maravilloso de todo esto es que Él no solamente declaró estas palabras, en otras palabras, no solamente fueron palabras bonitas, no fueron palabras que Él simplemente declaró con autoridad, fueron palabras que Él demostró con evidencia. No solamente las declaró porque Él tenía toda la autoridad para hacerlo, sino Él las demostró con evidencia. Y Él nos presenta la evidencia más grande con el evento más importante que vamos a celebrar en un par de semanas, la evidencia de la resurrección. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 15, del 3 al 8 lo siguiente, y fíjense que esto es maravilloso. Yo les transmití a ustedes lo más que, díganlo conmigo, lo más que. Y si es lo más importante para Pablo, era lo más importante para Cristo y era lo más importante para Dios. Es decir, esto es importante. Presten atención, le está diciendo Pablo a los corintianos y a nosotros. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Que es, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras.
fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Y fíjense bien, aquí viene la evidencia. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después vieron todos los apóstoles. Por último, dice Pablo, hablando de él, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Fíjense esto que es maravilloso. Dado el hecho de que muchos vieron a Jesús resucitado, nosotros, los discípulos, nosotros, la iglesia, tenemos la evidencia visual más efectiva posible que cualquier otra religión, por decirlo así, puede tener de la veracidad de lo que es Dios y quién es Dios y de la Biblia. Es tan efectiva esa realidad, es tan efectiva esa verdad, esa evidencia, que eso causó que los discípulos pudiesen pasar, oigan bien, pasar de creer en Jesús por fe a confiar en Jesús por evidencia. Ellos pasaron de creer en Jesús por una simple fe a confiar, poner toda su fe en Jesús por evidencia. Y eso mismo, mis amigos y mis hermanos, es lo que Dios nos llama. Y dado que esto que hizo Jesús de la resurrección fue visto, fue comprobado, entonces eso lo que hace es que eso afirma toda la Biblia. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia queda afirmada con esa resurrección. Queda confirmada con esa resurrección. Es decir, que hemos llegado al momento donde tenemos en las manos la absoluta y verdadera palabra de Dios, afirmada y confirmada por la resurrección de Jesús, un evento del cual más de 500 personas, como lo vemos así, fueron testigos, y por consiguiente ya tenemos en nuestras manos la combinación perfecta que puede abrir para nosotros las preguntas de origen, de propósito y de destino. Como lo prometido es deuda, contestemos esas preguntas. Hablando del origen, en otras palabras, ¿cómo fue que vinimos a existir? Pues Dios nos creó. Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Hagamos. Es decir, la evidencia de Dios como creador está por todas partes. Cuando miramos las nubes, cuando miramos el cielo, cuando miramos las montañas, cuando miramos toda la naturaleza, la creación, todo grita que hay un arquitecto sobrenatural que pintó todo, que hizo todo en el lienzo del universo. ¿No les parece maravilloso? Cuando miramos cuando podemos mirar y contemplar la complejidad de lo creado, desde lo más diminuto como lo que es una célula, a lo más grande como son las galaxias, la complejidad de todo eso, tenemos que reconocer que hay un Dios inteligente que pudo diseñar y conectar lo complejo de todos estos organismos, lo complejo de todos estos sistemas. Su cuerpo es de lo más complejo que hay, a tal punto que si analizamos esto complejo, tenemos que entender que no podemos ser el resultado de mutaciones, de cientos de mutaciones a través de la historia. Tenemos que entender que Satanás ha tratado de hacernos creer a través de la teoría de evolución, y digo teoría porque nunca ha sido comprobada y nunca puede comprobarse, porque dos verdades no pueden darse al tiempo, o es lo uno o es lo otro, y creemos que es lo de Jesús porque la evidencia lo dice. Pero la teoría de evolución quiere hacernos reconocer que venimos del mono. Aunque yo me parezca a uno de ellos y haga monerías, yo sé quién es mi Padre Celestial. Se llama Jesucristo. Y Él murió en la cruz por ti y por mí, ¿verdad? El hecho de que la ciencia nos quiere hacer pensar que a lo mucho somos el producto de un accidente, un Big Bang,
que venimos de la evolución, que somos un accidente, que venimos de la nada para la nada. Oigan bien, porque un accidente, una explosión allá fue un accidente de la nada para la nada. Quieren quitarnos el propósito. ¿Pero qué dice la Biblia sobre la pregunta de propósito? ¿Para qué existimos? Isaías 43:7 dice la respuesta: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mí, ¿qué? Pero digámoslo con ganas, ¿para mí qué? Para mi gloria fui yo quien los formé. Ya sea que comamos, y vamos a comer hoy, ya sea que bebamos, vamos a beber hoy, o cualquiera cosa que vayamos a hacer, todo lo hacemos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Eso nos lleva a la última respuesta, la respuesta de destino, la pregunta que tenemos: ¿vamos a vivir después de que estemos muertos? La respuesta es sí. Jesucristo es el primogénito de toda resurrección. Y fíjense lo que dice la Biblia, lo que dice Jesús. Juan 14 del 2 al 3. Dice: en el hogar. ¿Y cuál es el hogar? Cielo, ¿verdad? El cielo. El hogar del Padre es el cielo. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre, oigan bien, siempre estén conmigo donde yo estoy. Esto es evidencia tremenda, porque si Jesús resucitó y muchos lo vieron, esa evidencia es real. Entonces esta promesa de que hay un hogar para nosotros que se llama cielo, es el lugar donde Él va a venir a buscarnos y donde vamos a estar permanentemente con Él. Así que el cielo no es algo mitológico, no es una alucinación, no es una fantasía, no es que usted va y ya tiene su nube asignada allá. No, es que usted va a estar no solamente en la presencia de Dios, va a estar en un lugar físico con Él. Y lo más interesante, que el cielo no solamente es un lugar físico, sino es estar con Cristo. Porque donde esté Él, dice esta palabra, donde esté Él, vamos a estar. Es decir, vamos siempre a estar en la presencia de Cristo. La Biblia menciona más de 550 veces el cielo. Ahora quiero hacer lo siguiente con ustedes. La pregunta sería: ¿saben su origen ahora sí? ¿Saben su propósito? Saben su destino. Vayan y compártanlo con alguien. Porque ¿cómo podríamos irnos tranquilos cada día a dormir sin que alguien conozca para qué fue creado, por quién fue creado y a dónde puede pasar su eternidad? Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y voy a hacer la pregunta: si hay alguno de ustedes aquí, si hay alguien que nos está mirando a través de las redes sociales, si tú no has tomado el paso de conocer íntimamente a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que hoy tengas la oportunidad de hacerlo. Porque no queremos dejar pasar esta oportunidad, esta ocasión, sin darte a ti la oportunidad de tomar ese paso que muchos han tomado aquí en esa sala, pero yo desconozco lo que está sucediendo en sus hogares. Así que los animo a que, si estás listo a tener esa intimidad con Cristo, que hagas esta oración desde tu casa. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Quiero conocerte personalmente, íntimamente. Por eso acepto tu regalo de salvación. Te digo sí, como una novia que le dice sí a su esposo. Te acepto, Señor Jesús. A partir de hoy, quiero ir conociéndote más y más para experimentar la más efectiva relación contigo. Y oro todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Demos un aplauso a las personas que aceptaron a Jesús, ya sea aquí local y esto. Y como hoy es el día de cena, vamos a celebrar esa unión, porque después